un día se me ocurrió que estaría bien hacer una película en que el malo no fuese un asesino ni fuese un demonio ni un extraterrestre, sino que fuese la oscuridad. Porque la oscuridad es la primera cosa que a un niño le da miedo. En todo el mundo, es algo universal. La primera cosa que asusta a un niño es la oscuridad, porque el niño percibe esa oscuridad no como ausencia de luz, sino como algo físico, ¿no? Algo tangible, una especie de entidad negra que está ahí, ¿no? Claro, esto me parecía súper interesante y entonces pensé, bueno, pues vamos a inventarnos una película de terror que juegue con ese elemento, ¿no? Con la oscuridad y todo lo que ese elemento puede dar de sí. Rodamos una promo que duraba 2 minutos apenas. La rodamos con el mismo equipo que posteriormente haría la película. Y era una promo que no se basaba en el guión de la película, porque el guión no existía todavía. Se basaba solo en ese concepto, ¿no? En ese concepto de la oscuridad y en ese concepto de prepara tus armas, tenlas preparadas. Entonces veíamos un mechero, veíamos una bombilla, veíamos una serie de cosas. Era muy esquemático, era muy atmosférico, casi abstracto, pero yo pienso que funcionaba bastante bien, ¿no? Resultaba bastante inquietante. Y entonces esto lo presentamos en el mercado de Cannes, en el mercado de cine de Cannes, y bueno, la verdad es que funcionó muy bien allí. Y entonces hubo muchísimos compradores europeos y norteamericanos que se interesaron por la película, ¿no? Y ahí entró también pues, un poquito la implicación de Miramax. Evidentemente, la apuesta en esta línea de que este proyecto haya crecido a este nivel, no cabe duda de que también se debe a Miramax, por supuesto, en Estados Unidos, y se debe a las grandes apuestas internacionales, donde de hecho prácticamente todos los países importantes del mundo lo han visto también como nosotros y la apuesta es una apuesta de todos. Es aquel proyecto justamente que yo diría que ejemplar en el sentido de que mucha gente en el mundo se haya implicado y que haya visto lo que nosotros vemos en Jaume y en el equipo completo llámese de Filmas y llámese también en sí mismo de esta película como algo realmente extraordinario a tener en cuenta en el futuro. O sea que fue un proceso como muy atípico, ¿no? Y muy curioso, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que fue. Y ahora lo recuerdas y dices, caray, ¿no? ¿Quién iba a decir que iban a pasar tantas cosas cuando de pronto estábamos rodando aquella promo entre 4 o 5 o 25 sin saber muy bien a dónde íbamos? Esta película es una película de terror, evidentemente, pero además es una película de actores, es una película de emociones, es una película de personajes que se están enfrentando, es una película muy intensa a nivel dramático. No es exactamente cine de terror. En cierto modo debería tener una categoría propia, porque aunque el terror está ahí, se trata más bien de un terror psicológico, que se basa más en las relaciones de los personajes. Vivimos completamente aislados. ¿Y si le ocurre algo? Estamos solo a 10 minutos del centro y ya te he dicho que no va a ocurrir nada. Mamá. ¿Qué? Si no estás a gusto en esta casa o con tu familia, coge tus cosas y vete. Jaume subraya el trabajo de los actores y la psicología de los personajes y de sus relaciones. Me gusta mucho el periodo previo al rodaje, cuando vives con el personaje en tu vida diaria. Y creo que también será interesante ver a los personajes, porque es así como Jaume trabaja, prestando mucha atención a los personajes y a lo que les sucede internamente y en sus relaciones. Creo que será muy emocionante ver cómo los personajes pasan por todas esas fases. ¿Crees que no me entero de esas conversaciones secretas que tenéis a mis espaldas? Estás fatal.
Eso, exacto. Esa es exactamente la actitud a la que me refería. Gracias. Ahora ya sé de dónde la sacan. Bien, más que un trabajo de preparación como actor, intenté adentrarme lo más posible en el estilo y la idiosincrasia de la película. Cuando empiezas una película así te lanzas un poco al vacío. Lo que de verdad encontré atrayente en el papel de Mark es que se mueve de manera muy activa en la historia. Es el personaje que más afectado resulta por la oscuridad que empieza a envolver y a inundar la casa y que le lleva a comportarse de manera totalmente irracional. Paul, ¿estás bien? ¡Déjame entrar! ¡No puedo! ¡Cállate! ¡Me vas a asustar! ¡Papá, te he dicho que basta! ¡Abre la puerta ahora mismo! Para un actor eso conlleva una liberación muy interesante, porque no se ve obligado a seguir un desarrollo estricto en la línea del personaje. Cuando ocurre algo que pertenece a ese campo, Mark empieza a comportarse de manera extraña y fascinante. Se trata de un reto apasionante para un actor. No lo toques. Perdona. Esas cosas antiguas son muy delicadas. ¿Qué es eso? Un trastero. Escondido tras la pared. ¿Cómo sabías que estaba ahí? Me lo dijo Paul. ¿Qué te parece? La podríamos colgar aquí. Me hacía mucha ilusión trabajar en la película porque el papel de Regina es fabuloso y el reparto se concretó de manera que me hizo muy feliz, ya que me permitía trabajar con un grupo de actores magníficos. Pensé que sería una experiencia diferente porque hasta ahora no había hecho una película así. ¿Desde cuándo te da miedo la oscuridad? No me da miedo. ¿Entonces? Es que nuestra casa es distinta. ¿Por qué es distinta? Se come mis lápices. Esta película quizás es un caso un poco especial porque aparecen temas extrasensoriales, pero en realidad sigues el mismo proceso que con cualquier otra película. Reflexionas sobre el personaje hasta que te parece que comprendes lo que está viviendo y lo que siente, hasta que te sientes preparada para ponerte en su piel de manera que el público crea que se trata de una persona completa, que tiene una vida completa. Es una chica fuerte que tiene una voluntad de hierro y a quien no asusta la perspectiva de tener que adoptar un papel paternal respecto a sus mismos padres en una situación que se vuelve peligrosa y aterradora. Cuando sus padres fallan, ella interviene y desempeña los papeles que ellos han abandonado para proteger a su familia. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y Paul? Bien. Estoy seguro de que no tiene nada importante. La mudanza, el cambio de costumbres, de entorno, esas cosas. Pero nunca le había tenido miedo a la oscuridad. No creo que el miedo de Paul a la oscuridad sea lo que más te preocupa. Es curioso, porque en realidad interpreto a un médico, una especie de científico, que estudia la oscuridad y cree en lo que estudia. La oscuridad y el miedo a la oscuridad. Es un tema interesante porque todos los niños y también nosotros le tenemos miedo a la oscuridad. Y estudiar las causas de este miedo resulta interesante. En la película no os cuento lo que pasa, pero lo más interesante de este personaje es que no es propiamente un monstruo porque esté enfermo. Es un monstruo porque cree en su idea. Gracias a Dios que has venido. No sabía qué hacer. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que tú la has cagado. Bueno, Carlos es mi personaje. Él es un monitor de natación para niños, una piscina pública. Y bueno, él conoce a Regina porque bueno, ella practica la natación en esa misma piscina, entonces se conocen allí y
se medio gustan, ¿no? O sea, empiezan un poco pues, a entablar una relación en la que él pues, poco a poco cada vez pues, se va como sintiendo cada vez más atraído hacia ella y viceversa, ¿no? Y lo que era más difícil para mí era, de alguna manera, encontrar el niño, ¿no? Porque los niños no son actores, los niños son niños. Y entonces, bueno, pues el actor que los niños llevan dentro lo tienes que descubrir tú, ¿no? Lo tenemos que descubrir nosotros cuando lo buscamos. Por favor, Mark, vete. ¿No ves que estás enfermo? Mamá, no ha sido papá. Él no me ha pegado. Pero en el caso de Stefan era muy interesante porque sí existía o podía existir ese trabajo director-actor que fue sorprendente, ¿no? Porque realmente a veces, yo muchas veces me sorprendía ver hasta qué punto él podía comprender las emociones que había en la película, incluso cuando se trataba de emociones muy adultas, ¿no? Que aparentemente un niño no tiene por qué entender. Traté siempre de aunar estos dos conceptos, ¿no? Por un lado, bueno, pues que los actores fuesen aceptables para la producción, es decir, que tuviesen ese punto internacional, pero que también fuesen muy aceptables para mí, ¿no? Que fuesen actores que a mí, como director, me tenía que satisfacer, y Lena Olin estaba ahí, ¿no? Yo creo que fue la candidata enseguida cuando vi su nombre en las propuestas, lo tuve claro. Y el tema de Anna Paquin también, porque Anna Paquin, yo siempre la he considerado una excelente actriz joven, ¿no? Es una niña, tiene 18 años. Empezó siendo más niña, porque tenía 9 o así, cuando hizo El piano, y siempre fue una actriz que me llamó mucho la atención. Y lo mismo ocurría con los demás actores, porque Ian Glenn era un actor que me gustaba mucho en cosas que le había visto, y Giancarlo Giannini era un actor muy importante en Europa, que también ha trabajado mucho en Estados Unidos, ha hecho muchas cosas con compañías americanas, y era un actor que a mí me gusta mucho, mucho. Se trata de una familia americana que vuelve al lugar de origen del padre. Allí se revelan una serie de secretos a los que tendrán que enfrentarse. Todo en Darkness me gusta muchísimo. Me gusta la historia, que me parece verdaderamente terrorífica. Me da mucho miedo y ni siquiera sé si voy a atreverme a ver la película, porque seguro que me provoca pesadillas. Oigo cómo murmuran. Hablan de nosotros. Pero en esta película los personajes se conocen muy bien, forman una unidad familiar muy sólida y se ven arrastrados a una historia que en realidad no sabían que existía. Aún queda un montón de trabajo por hacer. Vamos a tener la mejor casa del mundo. Entonces él al principio, pues, Regina pues, es bastante reservada en lo que concierne pues, a todo lo que ocurre en su casa. Él no sabe qué es lo que está sucediendo hasta que en un momento dado, pues ella le cuenta pues, qué es lo que ocurre con su padre. No puedes imaginarte lo que es tenerle miedo a tu propio padre. Al principio parecen casualidades, cosas solo un poco raras, pero sin revelar el argumento se puede contar que ella se da cuenta desde un principio de que se trata de algo verdaderamente serio, aunque nadie la cree. La última vez que lo intentaron algo falló. Uno de los niños se escapó. Tenían que ser 7, pero murieron 6. Ahora va a volver a ocurrir. La oscuridad tenía mucha importancia, una oscuridad que se mueve además, una oscuridad que es prácticamente es otro personaje. Sus padres en ningún momento piensan que pueda estar en lo cierto y la consideran algo loca. Pero ella intenta salvar a su familia a toda costa, porque les quiere mucho y quiere arreglar lo que les ocurre, aunque ellos no estén dispuestos a ver que ella actúa para favorecerles. Y lo que está pasando encaja perfectamente. El eclipse es mañana. No volváis a la casa, por favor. Reggie, tendrías que oír lo que estás diciendo. Mamá, es la casa. Piénsalo un momento. ¡Basta! Nosotros queríamos que en la casa
existiese la presencia de una fotografía con 3 ancianas que fuesen, si no idénticas, muy, muy parecidas. Y esto responde a que queríamos que existiese la presencia en la casa de ese mito, que es el mito de Hécate. Hécate en muchas culturas antiguas es la diosa de la oscuridad, es la diosa del mal, y es una diosa que se conoce como eso, ¿no? Como la diosa Hécate, la diosa de las 3 caras. Esa presencia, la de Hécate, también está en el libro, en ese libro sobre la oscuridad que los protagonistas consultan en la biblioteca. También hay en un momento en que se ve cómo se pasa una página, también hay una especie de grabado con una anciana de 3 caras, ¿no? Era interesante. La película en realidad está llena de pequeños elementos que están basados en la realidad, están basados en mitos reales que culturas antiguas pues desarrollaban sobre la oscuridad y sobre cómo la oscuridad se relaciona o muchas veces se identifica con el mal, ¿no? Hay muchas cosas. El Ouroboros, por ejemplo. El Ouroboros es un icono, es un mito clásico en las culturas antiguas que se relaciona con eso, ¿no? Con la serpiente que se muerde la cola, es el volver al principio constantemente, ¿no? Es un retorno a los inicios. Si al principio todo era oscuridad, todo era caos, y entonces Dios creó la luz, y con la luz apareció el mundo y apareció todo, eso Ouroboros lo que representa, esa serpiente que se muerde la cola, lo que representa es un retorno al inicio, ¿no? Es decir, basta, termínese la luz y volvamos al caos primigenio, volvamos a la oscuridad, ¿no? Y es un poquito pues también lo que los personajes malvados de la película, el abuelo de esta familia y sus 7 compañeros que 40 años atrás hicieron ese rito, es lo que querían, ¿no? Creo que para todos nosotros el rodaje ha sido una experiencia de lo más agradable. Entre los distintos miembros de la familia en la que se centra la historia, ha habido una química excelente. El ambiente en el trabajo aquí es mucho más distendido. No se percibe la presión provocada por las inversiones multimillonarias. En todos los ámbitos aquí he encontrado personas que han intentado ayudarme en mi trabajo como actor. Y el equipo español de rodaje ha sido fantástico, con Jaume, Xavi, y para mí ha sido una gozada disfrutar del sentido creativo de Jaume. El concepto del vestuario y de la iluminación es excelente. La estética es muy pulcra. Me ha gustado mucho no solamente hacer la película, sino también estar en Barcelona. Los expertos insisten en tener mucho cuidado. No mirar nunca directamente al sol, ni tampoco... Lo que hicimos es crear una situación, crear una falsa realidad en la que llovía, en la que había 200 coches de figuración pues, atascados, en la que había habido un accidente, en la que había una ambulancia, en la que había policías tratando de controlar todo eso, en la que el coche de los personajes protagonistas, el padre con el hijo, está allí dentro de ese atasco. Y hay gente que está mirando, hay mirones, gente con sus paraguas que están mirando, y todo eso queríamos que estuviese allí, in situ, ¿no? Crear esa falsa realidad. Y cuando habíamos montado esa falsa realidad, y esa falsa realidad ya estaba funcionando, entonces las 4 cámaras se dedicarían a ir cazando los momentos más interesantes, ¿no? ¡Vamos! ¡Roll cámara! ¡Bájala, bájala! ¡Graba! ¡Vicente, 4 primera! ¡Marca! And action! ¡Imbécil! ¿Qué coño haces? ¡Muévete!
¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Recuerdo como muy divertido el trabajar con los 6 niños que hacen de estas presencias fantasmagóricas, ¿no? que aparecen en la casa. Su presencia es muy sutil en la película, pero esos 6 niños trabajaron con nosotros y su implicación en la película fue extraordinaria. Pocas veces he visto personas tan ilusionadas con el trabajo que están haciendo, ¿no? 6 niños que era su vida, era su ilusión, era su obsesión la película, ¿no? Y llegar a rodaje, hacer lo que habían preparado en casa, era como hacer los deberes del colegio, pues hacían los deberes de la película, ¿no? Y yo les encargaba que practicaran lo que ellos bautizaron como cara de espíritus, ¿no? Decía, quiero que hagáis caras de espíritus que a mí me asusten, ¿no? Y entonces ellos se pasaban horas y horas en su casa preparándose para que le saliese una cara de espíritu que asustase a Jaume, ¿no? Y entonces siempre en cuanto llegaban al set, lo primero que querían es que yo fuera para mostrarme sus caras de espíritus, ¿no? Y las íbamos variando y les decía, muy bien, pero vamos a intentar buscar un matiz, y al día siguiente venían con otra cara de espíritu nueva.